Ok, empezamos con una oración. Hoy estamos grabando otra vez la clase de las encuestas en Oseas, porque la semana pasada tuvo problemas con la computadora. Entonces vamos a dar la clase otra vez para ponerla al internet. Pero empecemos con una oración primero. Gracias, Padre, te damos por todo lo que tú haces en nosotros, todo lo que tú haces con nosotros, y por tu misericordia. Te pedimos que hoy día nos ayudes a ver tu verdad y que nos ayudes a interpretar tu palabra en una forma que sea correcta, en una forma que sea bíblicamente y en una forma que te dé honra y dignidad. Te pedimos que estés conmigo mientras doy esta clase en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, cuando empezamos con la clase las semanas pasadas, las veces pasadas, hemos visto varias clases. Vimos el Evangelio, empezamos con el Evangelio. ¿Ok? Después del Evangelio nos fuimos a la narración. Estos son los géneros. Tenemos la narración. Y si se recuerdan, la narración es teológica y es histórica. El Evangelio, si nos recordamos, también es un poquitico de narración, pero tiene enfoque las buenas noticias de Cristo. Y después nos fuimos a las leyes. Fuimos a las leyes. Entonces hoy vamos a empezar con la clase de profecía. Entonces hoy estamos hablando del género de profecía. Y quiero que se pregunten algo. Cuando piensan de la palabra profecía, ¿qué les suena? ¿Qué les viene a la mente? Un momentico para que piensen. Si nosotros estamos bien y claros, sabemos que cuando nosotros usamos la palabra profecía, a veces nos pensamos de así como alguien como Nostradamus, alguien que tal vez predice lo que va a pasar en el futuro. Anuncia catástrofe, anuncia lo que va a pasar, que si te vas a ganar el loto, que si te vas a comprar un carro nuevo y cosas así. Pero en lo que la palabra llama la profecía en forma bíblica, tal vez no es así. Y tal vez pongamos ese sentimiento de que es la profecía en nuestras formas de pensar normal con las profecías bíblicas. En la escritura la profecía no se consiste en adivinar lo que va a venir. Consiste en ¿qué? En comunicar la palabra de Dios con el pueblo de Dios. Sí, a veces incluye información del futuro. Pero recuérdense, si piensas del profeta Jonás, cuando el profeta Jonás profeció y le dijo a Nínive, mira que si no, que en 3 días ya está terminado. ¿Y qué le pasó a Nínive? Se arrepintió. ¿Y qué fue lo que vimos? No vimos la destrucción que fue la predicción que dio Jonás. Entonces hay que entender que en la profecía sí a veces hay un poquitico de anuncios del futuro, pero esa no es la función central. Es declarar con fidelidad lo que Dios ha dicho. Es confortar el pecado, decirte que hay pecado, a llamarte al arrepentimiento, ayuda a fortalecer al pueblo de Dios y dirigirlo nuevamente a la voluntad del Señor. Por eso es importante corregir lo que significa la palabra profecía desde el principio, lo que significa la palabra profecía en manera bíblica. Si llegamos a los profetas pensando que son adivinos, te van a predicar el futuro, entonces ya ahí perdemos el mensaje que Dios nos ha dado en su palabra. Y también vamos a malentender cosas como el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, se recuerdan, en la primera de Corintios, vemos que ahí Pablo dice, vamos a hablar de dones espirituales. Y dice una parte, que yo quisiera que todos ustedes, ¿qué? Profetizaran. Ahí no creo que está hablando Pablo, y lo podemos ver en contexto. Si ves la predicación los domingos, vas a ver que en contexto eso no es así.
No es hablar de predicación de adivino. Ay, voy a ver qué va a pasar mañana. No, no tiene que ser nada de adivino. Porque recuérdense que Pablo claramente dice, prefiero hablar 5 palabras inteligentes que te formen que 10,000 de lenguas. ¿Okay? Por eso la discusión de los dones, Pablo no da tanta importancia a lo que da importancia a lo que edifica y ayuda a la iglesia. ¿Okay? Aquí, antes de estudiar cualquier libro profético, necesitamos ajustar nuestra definición lo que es la profecía. Como dije, la profecía bíblica no es principalmente especulación del futuro. Es la voz del Dios que está entrando en nosotros y nos está confrontando ¿con qué? Con el pecado. Está advirtiendo. Mira, como Jonás advirtió en Nínive, Dios lo está haciendo igualmente. Y también no solamente para llamar al arrepentimiento, pero para consolarlos. ¿Okay? Hoy, después de esta, voy a dar la otra clase que veríamos cómo Dios consuela a nosotros. Entonces, cuando estamos hablando hoy del libro de Oseas. Hoy, el primer libro va a ser de Oseas. ¿Okay? Es un libro profético. Como sabemos, no es una lista de predicciones del futuro y mensajes misteriosos. Ay, vamos a conseguir el código. No, el profeta habla de Dios hacia con nosotros, confrontándonos. Está hablando al pueblo de Dios en ese momento, al arrepentimiento, a anunciar el juicio y también ofrecer una esperanza. Oseas en particular es un libro profético marcado por un lenguaje de pacto. Su mensaje gira adentro de la relación entre Dios y el pueblo de Israel. Y si entiendes, si tú lo has leído, tiene bastantes imágenes intensas, especialmente la del matrimonio, para mostrar cuán grave es la infidelidad que tiene el pueblo de Dios con Dios. En ese sentido, Oseas no solamente denuncia la idolatría, también denuncia la traición que le está haciendo ellos contra Dios. Porque recuérdense que Dios los rescató a ellos. Y en vez de ellos amar a Dios, estaban amando a la idolatría, a otras cosas. Eran infieles. Entonces, cuando leemos los libros de los profetas como el libro de Oseas, ahí a veces tenemos problemas porque no sabemos no entendemos claramente, no es tan fácil de leer como la narración o tal vez como el evangelio, no son tan fáciles de leer. En la narración es fácil, ves en Génesis o ves en Éxodo, Josué o Hechos y ves, pasó esto y Dios hizo esto y Dios no hizo esto y pasó esto, es fácil entenderlo, es más fácil entenderlo. Tal vez en el evangelio también se ve mucho más fácil entenderlo, pero cuando llegamos a la profecía ahí nos quedamos un poquitico estancados. A veces sentimos que es un poquitico oscura, que no la entendemos, y hay veces que ni siquiera la leemos porque no la entendemos. Los profetas no fueron enviados por Dios para interpretar la realidad espiritual del pueblo a la luz del pacto. Fueron enviados por Dios para interpretar la realidad que estaba pasando en esa época. No hablaban del vacío, hablaban de lo que estaba pasando en esos momentos. Su tarea era traer la palabra de Dios para confrontar y advertir, humillar, corregir y consolidar. La profecía entonces debe leerse como la voz de Dios que está entrando en nuestra historia. ¿Y cómo no se debe leer este género? Pues estamos hablando del género de la profecía. No se puede pensar que la profecía es un mapa secreto del futuro. No se puede leer así. Ese es uno de los errores más comunes. Muchas personas llegan diciendo, que vi el número 5, el número 7, y los mezclo con el nombre de David y sale Jesús. No estamos hablando nada de eso. Así no se debe leer el libro de profecía. Tampoco debemos leerla como si fuera un mensaje desconectado de la historia. La conexión que tiene es Dios rescató a su pueblo. ¿Ok? Dios hizo una promesa a Abraham, rescató a su pueblo y su pueblo estaba ¿qué? Siendo infiel.
Entonces ahí Dios se metió en la historia y hay que conectar la profecía con la historia que ya nos ha dado Dios. Tampoco debemos leer la profecía de manera plana, como si todo fuera literal. Que si Dios dice que tiene te va a poner así como las aves, te va a poner, o es una roca fuerte. No, Dios no es una ave, así diga partes que tiene alas como aves. Sabemos que Dios es la roca, es roca fuerte, pero Dios no es una roca. Entonces hay que entender lo que quiere decir Dios. La literatura profética está llena de que vamos a ver poesías, metáforas, símbolos, comparaciones y lenguaje intenso. Si sabemos en Oseas qué fue la profecía, qué fue lo que le dijo Dios al profeta, váyase a buscar a la mujer que se llama Gomer, ¿verdad? Y esa mujer era ¿qué? Una prostituta, una ramera. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se debe leer el género de las profecías? Tenemos que leerla en el contexto de lo que está pasando, en el contexto del pacto. Tenemos que leerla no como una predicación que viene, viene ese futuro y vamos a predicar. No, no es solamente una predicación. Si hay elementos futurísticos, y sí pasan a veces, en la historia de Jonás, si no pasó, pero sí pasó después que Dios después destruyó Nineveh. Entonces, hay anuncios que pueden hay anuncios del juicio venidero, pero también hay una restauración de una esperanza en el Mesías. Siempre es todo vinculado en Cristo. El profeta no es ante todo un cronista del futuro, es un portador de Dios que interpreta la palabra al presente y llama al pueblo a responder hoy. Hay que leerla sensiblemente. Hay que recordarnos que el profeta expone tanto el pecado en el hombre como el corazón de Dios. Tenemos que ver que apunta a Cristo y como la profecía no termina en Israel, sabemos que la profecía siempre hay una restauración más grande y esa restauración más grande es terminada en Cristo. Es una obediencia más profunda y la redención que solamente Cristo nos da. Si leemos Oseas sin ver cómo prepara el camino para el Evangelio, perdemos una parte especial o esencial en su propósito. Entonces, ¿a quién le escribió? Entonces, el profeta, el autor es Oseas, y el libro fue dado por medio de ese profeta, y el ministerio se desarrolló principalmente en la parte del norte de Israel. Entonces, en Israel ya se había dividido el norte y el sur, donde está Judá, y Oseas profetizó en el tiempo donde había problemas de cadencias espirituales. Externamente Israel se parecía bien y tal vez se veían prósperos, pero dentro estaba corrompido por la idolatría. Hipocresía había, no solamente religiosa, había injusticia y había rebeldía ¿contra quién? Contra Dios. Oseas no fue un observador distante, su propia vida fue incorporada. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, búsquese esa mujer, Gomer, y ella le va a ser infiel. Y le dijo, y Oseas entendió y lo sintió en el corazón, porque esa mujer le fue infiel a Oseas. Y Dios dice, tú también, Israel, tú te estás comportando como la esposa de Oseas. Y tengo permiso de divorciarme de ti. Pero le dijo a Oseas, no, sigue buscándola. Cuando ella hacía las cosas malas, págala. Págale lo que ella debe a los demás. Eso fue. Ahí vemos una visión particular de la revelación de Dios. El ministerio de Oseas fue mostrar la relación que tiene Dios contra Israel y no se puede reducir a una religión externa. Nosotros sabemos cómo tener una religión externa, pero internamente estamos vacíos. Y eso es lo que está intentando decir Dios. Estás vacío por dentro, porque tu corazón no está conmigo. Dios no está buscando rituales vacíos, sino la fidelidad
conocimiento verdadero y el amor al pacto. Por eso Oseas no presenta a un Dios solo como un rey o como un juez, también es un esposo que ofendido, un padre compasivo. Desde la perspectiva del pecado de Israel, no le aparece simplemente como falta legal. ¿Okay? Los destinatarios a quien le escribió, él le escribió al Israel del norte, al reino del norte, fue dirigido al pueblo del pacto. No a Siria, no se la mandó a Babilonia, no se la mandó a Egipto, se la mandó ¿a quién? A el pueblo de Dios. Y el problema que estaba entendiendo que había infidelidad. Vemos aquí varias partes cómo vamos a organizar el libro y lo vamos a hacer un poquitico rápido. En los primeros 3 capítulos vemos el matrimonio profético y la señal del pacto que estaba roto. Aquí se presenta el marco del libro. La relación de Oseas con Gomer sirve como un retrato de lo que está pasando entre el pueblo de Dios y Dios. El pecado del pueblo es descrito como un adulterio y aún en medio del juicio aparece una promesa. Hay una restauración. En los capítulos 4 al 7 había una acusación divina. Dios presenta su caso contra el pueblo y expone la falta del conocimiento de Dios. Les comento, a veces nosotros conocemos sin conocer. ¿Cómo lo explico? Parte de mi testimonio fue que yo me sentía solo y yo me iba a quitar la vida y yo estaba ahí a punto de cometer ese pecado mortal porque yo me iba a morir. Y bueno, me sentía que la gente me conocía, pero no me conocía. Y fue una persona que Dios mandó y me preguntó, ¿cómo estás? Pero sentí que esa persona sí quería saber cómo yo estaba. Y ahí empezó todo mi camino con Cristo. Y eso a veces pasa mucho, que a veces tú estás ahí y sientes que conoces a gentes y tal vez te conocen un poquito, pero te sientes desconocido. Tal vez de la forma como te tratan, de la forma como te ven, de la forma como te hablan, no estás conocido. En Oseas 8 al 10 vemos la necesidad de Israel a la certeza del juicio, va a haber un juicio. Israel siembra para su destrucción porque está confiando ¿qué? En sus altares, en la política, en alianzas. Yo soy amigo del Egipto, Egipto me va a cuidar. Tal vez en los sacrificios, en la religiosidad. Dios anuncia que el juicio viene porque el pueblo ha persistido en su rebelión. Y terminamos el libro del 11 al 14 con el amor persistente de Dios y la esperanza de la restauración. El libro aquí alcanza la cumbre teológica. Quiere decir, Dios recuerda su amor por Israel. Anuncia disciplina, pero también promete sanidad, restauración y regreso para un pueblo que va a servir al Señor. El momento decisivo del libro, si lo lees, léete otra vez el capítulo 11. Allí Dios recuerda cómo Él amó, cuidó y levantó a Israel y al mismo tiempo expone la realidad, la rebeldía que está ellos haciendo contra Él. Oseas revela a Dios como un santo, Dios es santo. Dios también revela a Dios como fiel, pero además demuestra a Dios como compasivo. ¿Y cómo vemos a Cristo en el libro? Vemos a Cristo porque Jesús es el nombre, no ves el nombre Jesús en el libro, pero Oseas prepara el terreno para entender su persona y su obra. Cristo es el Hijo fiel, Cristo es el esposo verdadero, Cristo cumple la esperanza de la restauración que Oseas está anunciando, y Cristo es aquel a quien el amor pactual de Dios llega a su expresión más plena. Bueno, quería hacer una grabación cortica acerca del libro Oseas para que hoy puedan entender la parte 2, que hoy empezamos con otro libro. Que Dios lo bendiga.
Gracias, Padre, por este día. Ayúdanos a entender tu palabra más y más y que este corto video nos ayude a ver tu verdad en el libro de Oseas. Amén.